Al iniciar este nuevo trimestre miraremos de cerca cómo desde el principio Dios ha querido revelar a su Hijo. La Biblia es la palabra de Dios, y Cristo es su tema principal. Dentro de esta temática haremos énfasis en tres ideas generales. La primera es, relacionar al estudiante con los pasajes bíblicos, donde Cristo es presentado en forma figurada. Nuestro segundo énfasis es, que la persona del Salvador pueda convertirse en inspiración de vida, para el discípulo cristiano. La tercera idea plasmada es, que Cristo debe afectar la conducta del creyente. Estudio Bíblico 6. Moisés, tipo de Cristo, el Hijo fiel. Iniciemos con los datos generales del estudio de hoy. Datos generales. Autor. Deuteronomio fue escrito por Moisés. Hebreos, por autor desconocido. Fecha. Deuteronomio fue escrito alrededor del 1047 a.C. Hebreos, entre el 67 y 68 después de Cristo. Lugar. Deuteronomio fue escrito en los campos de Moab. Hebreos, no se sabe, pero se sugieren. Éfeso, Antioquía y Roma. Introducción. Introducción. Nuestro estudio tratará el hecho que Dios constituyó a Moisés como caudillo en Israel, pero habría de constituir a su hijo como salvador de los creyentes. Ningún hombre justo del Antiguo Testamento pudo superar la pureza de Cristo y su absoluta fidelidad en la casa de Dios. Moisés entregó al pueblo las palabras de Dios escritas en las tablas de la ley, pero Cristo es el Verbo hecho carne, la palabra viviente, Juan 1:14. En su ministerio como maestro, Cristo manifestó su fidelidad también en hablar lo que había oído del Padre, Juan 8:26. Ahora, los creyentes somos la casa de Dios, y el Padre ha puesto a su Hijo sobre dicha casa. Por tanto, tenemos en Jesús un ejemplo de vida fiel que debemos imitar. Para lograrlo, nos conviene asegurarnos que hacemos todo para la gloria de Dios y la edificación de los santos. Diccionario. Es importante que nos familiaricemos con cierto vocabulario, para una mejor comprensión del material bajo estudio. Diccionario. Profeta. Viene de la raíz hebrea que significa hablar o cantar por inspiración, en predicción o en simple discurso. Es la palabra Naví que identifica a un hombre inspirado. Oreb. Se traduce del hebreo, Joreb, que significa, desolado. Es el nombre de las montañas sinaíticas. Apóstol. Viene del griego, apóstolos, de una raíz que significa, poner aparte, enviar en una misión. Identifica a un embajador del Evangelio, oficialmente comisionado de Cristo. Fiel. Es el adjetivo griego, pistos, que significa, digno de confianza, confiable, fidedigno. Implica creer, creyente, verdad. Siervo. El término griego, serapon, identifica a un servidor de baja categoría. La raíz de esta palabra indica la acción de calentar, y se usa también para hablar del verano. Exhortaos. La forma verbal aquí es del griego, parakaleo, que significa llamar cerca, invitar por imploración, exhortación o consolación. También se traduce como alentar, amonestar. Pensamiento central. Pensamiento central. La Biblia nos da en Moisés un mensaje claro sobre la fidelidad que Dios espera de los que servimos en el ministerio cristiano. Moisés fue una de las formas en que Dios dejó ver aspectos interesantes acerca de su hijo. Resalta en ello la conducta que Moisés dejó impresa en su carrera ministerial, al ser fiel en toda la casa de Dios como siervo.
Por generaciones, Dios ha buscado gente fiel que pueda llevar la carga del ministerio y, todavía, Él anhela hallar esos vasos escogidos que puedan llevar su nombre con honor. Texto áureo. Texto áureo. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Hebreos 3, 5. El texto áureo sirve de eje central, en la necesidad que tenemos, de ser hallados fieles ante Dios. Moisés fue guardado por Dios mismo para ser fiel al que lo llamó al ministerio. Su llamado fue a una función difícil, pero las adversidades fueron el medio, donde su vida brilló. Él fue un testimonio digno del Señor. Cada uno de los que servimos a Cristo, debemos tener la meta de vivir como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Efesios 4, 1. Lectura bíblica. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Deuteronomio 18, 15 al 18, y Hebreos 3, 1 al 6, 12 y 13. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Deuteronomio 18:16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Las profecías bíblicas son absolutamente seguras, y se cumplen con exactitud. En el versículo 15, Moisés anuncia la venida del profeta. Esta promesa señalaba la venida del profeta de profetas, Cristo Jesús, el perfecto revelador de la voluntad de Dios. Juan el Bautista aclaró que él no era el profeta que habría de venir, sino que anunciaba la venida del que era más poderoso que él. Mateo 3:11. Pedro cita la profecía de Moisés, y deja ver que Cristo era su cumplimiento. Hechos 3, 22-24. Moisés reveló que el gran profeta vendría de en medio de Israel, de entre sus hermanos. Cristo cumplió con dicha condición. Hechos 2:30. En la segunda parte del versículo 15, Moisés se presenta, como tipo de Cristo, al usar la frase, como yo. Esto quiere decir, que el Mesías tendría su mismo oficio de profeta. Al final del versículo 15, Moisés dice al pueblo, en alusión al profeta, a él oiréis. Esta expresión no asegura que Israel aceptaría al Mesías, sino que establecía el deber que tendría el pueblo de escuchar su voz. El versículo 16 enseña que la venida del Hijo, como el gran profeta, sería acorde a lo que Israel pidió en Horeb. Por aquel temor, los israelitas pidieron, que no hablara Dios directamente con ellos, sino que le hablara a Moisés, y luego, él les dijera lo que Dios había dicho. Éxodo 20:19. El pueblo tuvo gran temor de morir, por ver aquel gran fuego de la gloria divina. La venida del Hijo de Dios es acorde a aquella necesidad, que Dios enviara un mensajero de su verdad al pueblo. Pregunta. ¿De qué manera el temor de Dios en los creyentes es un rasgo de fidelidad? Deuteronomio 18:17. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. En el versículo 17, Moisés oyó la voz de Dios en respuesta a la petición del pueblo. Dios aprueba la petición del pueblo sobre un mediador entre la voz divina y ellos. En el verso 18, Moisés recuerda al pueblo lo que Dios había anunciado en Horeb. Él levantaría un profeta a Israel. Para Cristo ser el gran profeta a Israel,
Dios lo levantó, lo ungió con el Espíritu y con poder y, entonces, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Hechos 10:38. Asombrados de su poder y sus palabras, testificaron que un gran profeta se había levantado entre ellos, y que Dios había visitado a su pueblo. Lucas 7:12-16. Recordemos la fidelidad del Señor Jesús, quien al predicar y enseñar, solamente decía aquello que el Padre le daba que hablase. Juan 14:10, 17:8. Pregunta: ¿qué evidencia bíblica puedes ofrecer como cumplimiento del versículo 18? Haz pausa para contestar la pregunta. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 3:2. El cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El libro de Hebreos presenta a Cristo en su plena fidelidad al Padre. Observemos aquí las grandes lecciones para nuestro carácter cristiano. El versículo 1 revela el valor de nuestra identidad, porque Dios nos llama santos. En Cristo, somos un pueblo especial, que no vive acorde al sistema mundano presente. Además, somos participantes del llamamiento celestial. Dios nos ha llamado a esperanza, Efesios 1:18. Además, hay una meta suprema en el llamamiento que Dios nos ha hecho, esta es, conocer al Hijo de Dios en su plenitud, Filipenses 3:10, 14. Ahora, aquí se recomienda considerar a Cristo, estimarlo como la persona más importante de nuestra vida. Cada cual que ha sido santificado en Él, debe tener un sentido de admiración hacia el Señor. En este versículo es la única vez que se le llama apóstol, haciendo alusión al cumplimiento por Cristo, de la misión encomendada por el Padre, al ser enviado por éste. Por otro lado, debemos considerar a Cristo como el sumo sacerdote de nuestra profesión. Cristo no se hizo a sí mismo apóstol y sumo sacerdote, sino que fue constituido por el Padre. El segundo aspecto a considerar es que Cristo se condujo en estricta fidelidad al Padre. Ello fue evidente en su vida, palabras y en su muerte expiatoria. Pregunta: ¿de qué manera la conducta de Cristo influye en nuestra fidelidad a Dios? Haz pausa para contestar la pregunta. Hebreos 3:3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Hebreos 3:4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Los presentes versículos establecen la superioridad de Cristo sobre Moisés. El versículo 3 confirma que ambos han sido fieles en la casa de Dios. Pero el Hijo es superior a Moisés más allá de la virtud de la fidelidad. Esta superioridad está medida por la dignidad de una gloria mayor que merece el Hijo de Dios. Para ilustrar esta posición de honor, el escritor de Hebreos dice que el edificador de una casa, tiene mucho más honor que la casa misma. Con esta analogía, se nos enseña que el Padre es el arquitecto, y el Hijo, el edificador. Moisés no aparece en ninguna de estas dos funciones, solo aparece como siervo en la casa de Dios. En el versículo 4 el Espíritu Santo nos amplía la explicación anterior, sobre la honra que merece quien edifica la casa. Pregunta: ¿de qué manera Cristo es superior a Moisés? Haz pausa para contestar la pregunta. Hebreos 3:5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Hebreos 3:6.
pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En el versículo 2 se comparaba a Jesús con Moisés en cuanto a fidelidad. Ahora, en el versículo 5, se hace un contraste entre ambos. Para mostrarnos lo superlativo que es Cristo frente a Moisés, los versículos 5 y 6 usa dos preposiciones. Moisés fue siervo fiel en la casa de Dios, pero Cristo es hijo sobre su casa. No es lo mismo trabajar en la casa, que estar sobre ella. La palabra siervo aquí denota a alguien que anhela servir a su Señor, y no a manera del esclavo que está obligado a hacerlo. Por lo que, la fidelidad de Moisés lo hizo una prefiguración de Jesús, el profeta sin igual. La segunda parte del versículo 6 compara el pueblo de Dios con una casa. En verdad, los creyentes somos templo de Dios, 1 Corintios 3:16. La primera condición para ser casa de Dios es que retengamos firme hasta el fin la confianza. Segundo, podemos gloriarnos en la esperanza. La esperanza de los santos es como un ancla para el alma, que la afirma y asegura. Pregunta. ¿Cuál es nuestro deber, según Hebreos 10:23? Haz pausa para contestar la pregunta. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El verso 12 nos invita a guardarnos de la incredulidad. Al estudiar el Salmo 95, aprendemos a escuchar con temor la voz de Dios. El sentido de la adversidad es que, renegar de Cristo como Salvador, equivale a apartarse del Dios vivo. La carta a los Hebreos amonesta acerca de la necesidad de la perseverancia en la fe. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2:3. Los que retroceden, lo hacen para perdición. Hebreos 10:39. Aquí es evidente que sí hay responsabilidad con respecto a la salvación de parte del creyente. El texto advierte de los peligros que entraña volverse atrás. De acuerdo al versículo 12, hay pecaminosidad en el corazón del que se hace incrédulo. Cada creyente debe ser vigilante de sí mismo, porque el corazón humano es engañoso. Jeremías 17:9. Como medicina preventiva, el Espíritu Santo nos da una solución al peligro de la incredulidad en el versículo 13. El llamado es a exhortarnos entre nosotros los creyentes cada día. El Nuevo Testamento enfatiza la necesidad que los hermanos nos preocupemos los unos por los otros. Pablo les exhortó a los hermanos que se animaran y edificaran unos a otros, 1 de Tesalonicenses 5:11. El llamado de Hebreos revela el deber de la comunión entre los santos. Al final del versículo 13, el escritor de Hebreos nos enseña a aprovechar el hoy de Dios para exhortarnos mutuamente en la fe. Con esta palabra, se identifica el tiempo de la gracia. Si aprovechamos bien el hoy de Dios, podremos ser guardados de la dureza espiritual que es propia del engaño del pecado. Pregunta. ¿Qué mal debemos evitar para guardarnos fieles al Señor? Haz pausa para contestar la pregunta. Actividades educativas. Responde la siguiente pregunta. ¿En qué aspecto Moisés es tipo de Cristo? Haz pausa para contestar. Responde a la siguiente pregunta. ¿En qué medida la conducta del creyente es el resultado de la vida de Cristo en él? Explica. Recuerda pausar para contestar.
discute en clase. Enseñanza. Los obreros del Señor tienen el deber de guardarse en integridad y hacer fielmente la obra que les ha sido encomendada. Los siervos del Señor tenemos diferentes funciones en el cuerpo de Cristo, pero cada uno debe mostrar fidelidad en la labor individual que el Espíritu Santo le haya entregado. Conducirnos de esa manera, exalta el testimonio de Cristo. Recuerda pausar para contestar. Reflexionemos un instante. Escucha con atención cada pregunta y reflexiona en ella. Define la conducta de Moisés como tipo de Cristo, el Hijo fiel. Explica la importancia de la fidelidad a Dios. ¿Cómo la vida de Cristo se manifiesta como fruto en la conducta del creyente? Pausa para contestar. La próxima semana vamos a estudiar una lección titulada Las ciudades de refugio, Cristo nuestro refugio eterno. Para ello, recomendamos estudiar números 35, 1 al 15.